el libro ecológico perfecto no existe, es como toda la vida, no hay nada perfecto. Entonces lo que tendemos, y a través de la guía lo que estamos tendiendo, es a que sea lo más ecológico posible, a que respete más el medio ambiente y que la gente esté más concienciada del tipo de documentación que está manejando. Simplemente el hecho de crear conciencia ya nos hace plantearnos nuestros procedimientos, nuestras formas de producción. Hola Esther. Hola, ¿qué tal? Bienvenida a esta librería científica del CSIC. Gracias por haberme invitado. Está ubicada en la calle Serrano 123, en pleno campus central del CSIC, y es una librería que tiene pocos años de historia, pero que conserva, como has visto antes en el paseo que hemos dado, la esencia de aquella librería del Centro de Humanidades de Duque de Medinaceli. Aquella librería tenía un mobiliario diseñado por Miguel Fisac, diseñado específicamente, y decidimos traerla aquí para recuperar y mantener un poco ese pasado. La librería hoy en día se utiliza fundamentalmente para vender libros, pero también la utilizamos como un espacio para hacer difusión y divulgación científica, para organizar presentaciones de libros, tenemos un foro de lectura y para organizar charlas como esta. Yo creo que es un espacio pues agradable en el que, podemos encontrarnos bien para charlar un poco sobre esta guía de ecoedición que viene de un proyecto grande, un proyecto complejo liderado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y que yo creo que a nosotros, a mí en concreto me ha aportado mucho, pero que creo que puede aportar mucho a la sociedad, porque es un tema, el de la ecoedición, que necesita de una revisión importante. Entonces, sería cuestión de recapitular un poco cómo hemos ido trabajando en este proyecto. Es un proyecto liderado por el Ministerio, como he dicho, de Transición Ecológica, y yo creo que fue fundamental el liderazgo de su gabinete técnico, que tiró mucho al principio, y en el que han participado otros organismos públicos, liderados por la Junta de Coordinación de Publicaciones, que depende de Presidencia del Gobierno. Entre esos ministerios es donde nos encontramos tú y yo. Es una lista larga, hemos sido 11 si no me equivoco. Y pues tú vienes en representación del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Yo vengo en representación de Editorial CSIC y del CSIC y el Ministerio de Ciencia e Innovación. Y por nuestra parte en el proyecto hemos participado la directora de la editorial y yo mismo. Entonces, pues con esta introducción, si te parece, podemos empezar hablando ya de cuáles han sido los objetivos de este proyecto. Sí, muy bien. Bueno, como ya te he dicho, muchísimas gracias por haberme invitado y conocer la librería, que es un impacto. Desde el exterior no te imaginas que es una cosa tan bonita. Encima ha sido diseñada por Fisac, que fue el que diseñó también el instituto donde yo estudio, o sea, por casualidad. Y insisto, muchísimas gracias. Es de verdad un honor el poder estar aquí y hablar por parte del Ministerio, de la editorial del Ministerio, evidentemente, de esta guía que ha sido muy necesaria. Hay integrantes de la Junta de Publicaciones, como has dicho, que ya tenéis una experiencia muy grande y cuya producción editorial es muy variada. Otros ministerios, como el de Educación, tienen una producción bastante más lineal, porque son resultados de investigaciones de los profesores, resultados de investigaciones de historia de la inspección, etc. Entonces, el que hayamos podido estar tantos integrantes y tan variados, con imprentas como el CSIC, como el geológico o como la del BOE, nos gratifica al resto porque no tenemos esa formación. Entonces siempre se ha demandado una formación no altamente técnica, porque no la hemos tenido, porque no somos técnicos, de ahí las jornadas que organizaron, y sobre todo tener una visión global a través de la Junta de cómo podemos analizar el ciclo de vida de los libros desde diferentes puntos de vista y luego homogeneizarlo todo en la guía, que es lo que hemos hecho. Totalmente de acuerdo. Para mí el trabajo de Ana Barrio de coordinación, por supuesto, de todas las entidades que dependemos de ellos, ha sido fundamental. Sí, fundamental, porque el trabajo hemos
salido ya con un trabajo hecho con unos borradores que se llaman borradores porque teníamos que pulirlos, pero vamos, estaban perfectos. Y entonces el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha hecho una batida muy fuerte. Luego, a partir de ahí ya, y con la Junta, representada por Isabel, pues ya hemos limado y lo hemos adaptado a las publicaciones de la Administración General del Estado, claro, que son las que compete ahora, que pueden ser también adaptables para otras editoriales, pero eso ya lo veremos más adelante. Sí, efectivamente. Muy bien. Hablando ya de los objetivos de la guía, para mí creo que el principal de ellos, aunque suene un poco simplista, es el de crear conciencia. Como bien decías antes, hay centros editoriales que están más avanzados, otros menos, pero yo creo que todos debemos tomar conciencia porque la ecoedición, una de las cosas que yo he sacado, una de las conclusiones principales, es que hay cosas que son obvias, pero otras que no son tan obvias. Y en esas obvias, simplemente el hecho de crear conciencia ya nos hace plantearnos nuestros procedimientos, nuestras formas de producción. Entonces, como primer objetivo yo indicaría ese. Luego creo que ha sido fundamental el transmitir la idea de que hay que integrar el análisis de ciclo de vida completo de las obras. Es muy fácil pensar en que, bueno, pues si compramos un determinado papel para nuestros libros ya estamos haciendo ecoedición, o si evitamos un retractilado, y bueno, eso son cosas importantes, pero son nada en comparación con todo lo que podemos hacer. Entonces, eso para mí fue uno de los descubrimientos y creo que es uno de los grandes objetivos, asentar la idea de que tenemos que analizar desde un punto de vista de ecoedición todo el proceso, desde la adquisición de las materias primas, los centros que tienen imprenta compran, nosotros, el CSIC, por ejemplo, que no tiene imprenta, sí contrata a una empresa que lo compra, pero a esa empresa le podemos exigir que nos ofrezca la trazabilidad de esa compra. Desde ahí hasta la distribución, pasando por producción y por todos los medios que hay entre medias. Otro de los objetivos, yo creo que es explicar de manera concreta dónde se genera mayor impacto, mayor huella ecológica. Porque hay cuestiones que están muy claras, pero otras tampoco están tan claras. Entonces, creo que es muy importante este manual para que los editores identifiquemos dónde debemos trabajar más y dónde podemos incidir. Y luego, por último, creo que hay un apartado interesante que es el que nos ofrece, ese sí que es exclusivo quizás de la Administración General del Estado, el que nos ofrece información sobre cómo contratar. Podemos contratar proveedores o podemos directamente comprar materias primas, pero en cualquier caso necesitamos unas recomendaciones y sobre todo tenemos un marco legal que desde hace años ya viene recogiendo criterios de ecoedición, pero que bajo mi punto de vista, después de trabajar en este proyecto, pues creo que podría mejorarse. Entonces, bueno, pues esos son para mí los objetivos principales. No sé si estás de acuerdo, ¿detectas tú alguno? Sí, estoy de acuerdo y sobre todo estoy de acuerdo que esta guía va a ayudar a concienciar no solo al sector editorial, sino también al sector editorial que no sea de la Administración General del Estado. Entonces, como Administración General del Estado tenemos la obligación de iniciar esto y estamos sometidos a la ley de 2017 para contratación, pero ahora sí que podemos decir, pues dentro de esos pliegos de contratación valoraremos que dentro del ciclo de vida de la obra, una vez que se acabe, que se haya impreso, el envío se haga en un cartón especial, el envío, aunque no queremos que fallar en la concurrencia de todas las empresas, a ser posible que lo más cercano al centro editorial para conservar el medio ambiente. Y luego un objetivo que a mí me ha gustado mucho, porque siempre lo basaba, será la huella de energía del agua. Y bueno, la huella de carbono estamos más acostumbrados. Pero dentro de todo ese ciclo de vida, pues ha habido 4 objetivos, entre los que has mencionado, que antes nosotros no es que no hiciéramos caso, pero simplemente no los teníamos en cuenta, como ahora a través de la guía vemos que el ciclo no se acaba cuando ya tenemos el libro en la mano, sino se acaba cuando ese libro ha terminado su vida, que puede ser luego un desechable. Eso es. Sí, efectivamente. A mí es uno de los puntos que también llamó mi atención, lo de la contaminación hídrica, por ejemplo, con la limpieza de planchas en los procesos de impresión. Y luego eso, el ciclo final de vida, que es cuando descatalogamos un libro, tenemos unos procedimientos que nos obligan a destruir el libro o reciclarlo. Y bueno, la destrucción lleva una certificación también, pero efectivamente, pues eso, analizar todo el ciclo de vida, desde la materia prima hasta
hasta el final. Sí. Hablamos sobre cómo fue el proceso de redacción fenomenal. Que fue muy interesante. A mí la verdad es que al principio vi que éramos un grupo muy grande, con, bueno, pues relativamente homogéneo, pero con determinados centros editores muy particulares, y bueno, yo veía cierta complejidad. Más todavía cuando nos dijeron que las reuniones iban a ser virtuales, porque claro, después de la pandemia todos nos hemos acostumbrado a tener reuniones virtuales, pero salvo un congreso en el que participas más o menos, en una reunión técnica, pues bueno, pues con 4 o 5 personas y con un programa de 3 temas se puede llevar, pero todo lo que hemos trabajado, todos los documentos que hemos revisado y demás online, a mí me parecía muy complejo, pero creo que ha fluido todo muy bien. Y creo que ha fluido muy bien por 2 motivos fundamentalmente. Uno de ellos, porque partíamos, como has dicho tú antes, de un documento escrito. El tener un documento inicial muy amplio nos ha permitido ir generando ese debate, ir puliendo el documento. Hemos trabajado con, creo que fueron 11 o 12 reuniones, ¿no? Si no me equivoco. Sí, 11 o 12. Muchas reuniones con una agenda muy apretada. La gente, bueno, pues creo que entendimos todos la mecánica y creo que hubo muchas aportaciones de todos los participantes, se generó mucho debate e incluso alguna discusión un poco más acalorada quizás. Siempre, con tantos, y además eso es lo bueno. De ahí salen muchas más cosas que si todos decimos sí. Pero eso, en un medio digital, en una videoconferencia es más complicado. Yo soy de las presenciales, pero reconozco que hemos vivido una época dura. Sí, pero bueno, el producto yo creo que al final ha salido bien a pesar de ese hándicap. Y luego para mí otro elemento fundamental en el desarrollo fue cuando nos dimos cuenta de que a pesar de ser muchos con mucha experiencia, necesitábamos el feedback, necesitábamos los conocimientos de gente de fuera, de proveedores, de empresas, de otros editores que ya trabajaban con criterios de coedición. Y bueno, pues se decidió crear las primeras jornadas de coedición de la Administración General del Estado y creo que fue un acierto total. Una reunión, esa sí tuvo una parte presencial y otra virtual porque se retransmitió en streaming y creo que ahí aprendimos muchísimo. Vinieron, pues eso, empresas privadas que utilizan tecnologías de bajo impacto, vinieron empresas certificadoras de papel. Para mí fue especialmente interesante los que vinieron a hablar sobre tintas. Y bueno, pues creo que fue muy enriquecedor y nos permitió luego ampliar el debate y bueno, pues sacar también nuevos contenidos para nuestra guía. Yo creo que vivimos en un momento complejo en el que se están encareciendo mucho los productos, estamos todos sufriendo problemas para obtener determinados papeles y bueno, pues creo que debemos adaptarnos y creo que la mejor idea es intentar integrar ya todos estos conceptos que se transmiten en la guía, ya que tenemos que adaptarnos, pues intentar ir metiéndolos poco a poco. Sí, perfecto. Sobre todo a la hora de las prescripciones técnicas, valorar determinados aspectos para luego ya la licitación y la adjudicación de la obra. Entonces, no puedes exigirlos porque es una guía, a lo mejor en algún momento sale un reglamento y luego una ley, esperemos, que saldrá. Porque lo que pasa es que las cosas no salen de la noche a la mañana. Pero hasta entonces nosotros sí que tenemos la posibilidad de poner esas valoraciones y esas recomendaciones. Ya los propios proveedores se encargarán de decirnos, pues nosotros tenemos esta etiqueta ecológica o tenemos esta otra, y eso se valora, evidentemente, no es lo mismo tenerla que no tenerla, sobre todo un Ecolabel, una etiqueta que se haya dado por terceros, no porque yo diga que utilizo un blanqueador muy bueno. Y entonces es, como decíamos en el grupo y en la presentación de las jornadas dijeron, y también en la presentación del libro del otro día en la Fundación de Biodiversidad, esto es el inicio. O sea, esto no es una guía cerrada, sino que es una guía que a medida que vayamos poniéndolo en práctica, a medida que las legislaciones vayan avanzando tanto en la Unión Europea como en el propio Estado, se irán modificando. Y entonces, a raíz de ahí, nosotros también podremos ir modificando esa guía, porque, insisto, es una guía abierta, no es una cosa cerrada ya para los... Con lo cual, el grupo de trabajo continuará y será fructífero como ha sido hasta ahora, con discusiones así un poco fuertes y bueno, luego ya, si se puede hacer presencialmente, fenomenal. Nos posibilitará el poder hablar de lo mismo, pero
como más distendido, Sí. ¿no? En los grupos de trabajo hay veces que todas las conclusiones, o hay conclusiones que salen mucho de estar del tú a tú en una parada de café, y luego ya esas conclusiones también las llevas a la mesa. Oye, que hemos estado hablando y nos hemos dado cuenta, o mi experiencia con la edición que yo tengo, o la experiencia del Boletín Oficial del Estado, que en impresión es el que más se lleva la palma, o el Consejo, el CSIC. En edición, que sois los punteros, por eso es lo que más editáis, los que tenéis una producción editorial más variada, más variado el público o el ciudadano al que dirigís vuestras publicaciones. Entonces todo eso enriquece, Sí. y nos enriquece a todos. El Instituto Geográfico Nacional. El Instituto Geográfico que es son de los pocos sois los sitios que tres. tienen imprenta especialmente dedicada a hacer Sí, sí. mapas, y es un Sí, valor fundamental. Y es una imprenta, claro, que tiene una idiosincrasia especial. Sí. O sea, no es como una imprenta de texto corrido, por ejemplo. El tema de si esto en algún momento dado pasará a ser ley o si se ha hecho con ese... A mí es algo que ya me ha preguntado gente como participante del grupo. Sí, porque es algo que, bueno, pues que despierta interés, y no sé yo si cierto nerviosismo, pero bueno, Sí, yo pienso lo mismo que posiblemente tú. Esto se hace con la intención, pues eso, de ir tomando conciencia todos los actores, nosotros, sí. y quizás un poco como cabeza tractora que podamos ir pidiendo a nuestros proveedores que vayan exacto. adaptándose. Ahora no podemos exigirles determinadas cosas, pero sí avisarles de que en el futuro, entonces yo sí creo que, yo no soy quien para opinar si esto será ley o no, pero en definitiva, si vamos haciendo cosas, dando pasitos, son viables y se pueden hacer, ¿por qué no? Sí. De hecho, bueno, pues debería ser así. el proceso lógico, Sí, ¿no? sí. Bueno, Nacho, ahora vamos a ver un poco los contenidos de la guía, cómo está estructurada, y que es el resultado de lo que hemos ido trabajando. Una vez que tú hayas hecho la introducción, que también aparece como primer capítulo de la guía, los objetivos y cómo surgió el hacer esta guía, cómo el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, junto con la Junta de Publicaciones, el órgano colegiado bajo el que estamos todos, bajo su paraguas, hay una introducción con la legislación al respecto. Hay poca legislación, en Europa está el EMAS, por ejemplo, el de medio ambiente, pero en el caso de España hay recomendaciones. Desde la primera recomendación, el libro que sacó la Junta de Andalucía, hasta el último que ha sacado el Cataluña a través del Instituto de Ecoedición, que es el primero que hay, y a lo mejor a raíz de ahí ya todas las demás comunidades autónomas crean el suyo. Y a continuación lo que se hace es un análisis del ciclo de vida de las publicaciones muy teórico y muy en profundidad técnica. Entonces se empieza analizando los tipos de papel, qué tipo de papel es más adecuado para cada una de las publicaciones. Ahí intervinimos todos porque, como ya hemos comentado en varias ocasiones durante nuestra charla, cada uno tenemos unas necesidades. Y no es lo mismo editar un libro en pasta dura, que el gramaje va más fuerte que editar un libro de texto corrido en pasta blanda o rústica. Después de la elección del papel, estuvimos viendo las tiradas. Es fundamental el reducir esas tiradas por el tema ecológico. No hay más. Tiradas en papel que muchas veces se han quedado en las estanterías de despachos por la distribución institucional, que ahora no puede ser más del 5% por recomendaciones de la Junta, y que en el momento en que cambian los directivos lo que hacen es coger esos libros y enviarlos a la biblioteca. O sea que el reciclaje se lo pasan a la biblioteca, no se lo pasan a otro. Después el tipo de tintas que se utilizan, las recomendadas para las tiradas en offset o las tiradas para huecograbado o en digital. Se analizan muy profundamente cuáles son mejores, si tintas las de aceite o las tintas blancas. Hay que decir, después de todos los análisis que íbamos haciendo, que el libro ecológico
perfecto no existe, es como toda la vida, no hay nada perfecto. Entonces lo que tendemos, y a través de la guía lo que estamos tendiendo, es a que sea lo más ecológico posible, a que respete más el medio ambiente y que la gente esté más concienciada del tipo de documentación que está manejando. En cuanto al tipo de edición, como luego a continuación veremos en más profundidad, pues edición impresa, edición digital. No puedes decir o blanco o negro, depende de las necesidades de cada editorial, con la premisa de que hay que tirar a edición digital. Pero puede haber publicaciones, como recomienda la Junta, que sean en digital, por ejemplo, publicaciones periódicas, las memorias, estadísticas, pero hay unas publicaciones que tienen que ser en papel. Catálogos de libros, catálogos de exposiciones. Hay ministerios que no pueden editar un catálogo en digital porque no lo harían, vamos, que el comisario o la comisaria de la exposición no les dejaría. No tiene sentido. Marcapáginas, tú no vas a editar un marcapáginas en digital, porque no sé cómo lo pondrías en marcapáginas. O sea, eso ya es el sentido común, pero siempre con la visión de mantener y preservar el medio ambiente. Otro aspecto fundamental que aparece en la guía es el tipo de papel, pero no solo dirigido a la edición, a la impresión, sino el cartón que tú utilizas para luego la distribución. Fundamental las cajas de cartón que nos lo ponen, que no necesitan un celo, no necesitan una tira de presión, eliminar todo el retractilado de los libros, las pastas duras. Y otro capítulo en el que se incide mucho es en la mochila ecológica, y que lo he dicho antes y tú no me lo has repetido porque es fundamental, y esa mochila ecológica nos va a dar el índice de carbón. Esto suena, a algunos nos pilló así porque yo no sé la verdad calcular qué mochila ecológica tiene el libro de la Inspección de la Educación en España. Pero el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, con la Junta, tienen el compromiso de que van a hacer unas tablas para que podamos elaborarlo. Luego está la huella de agua y la huella de energía. Se recomienda pues utilizar fuentes de energías renovables, posiblemente con la evolución de los precios energéticos que tenemos en la actualidad desde el año pasado, puede que muchos ya se vayan por la vía de las renovables, pero es algo que se recomienda, no los podemos, claro. Tú no le puedes decir a una imprenta, pues mire usted, ponga unos paneles, primero no sé si se podría, o quítelos. Y luego en el tema del agua, la huella de la hídrica es muy esencial, porque no solo es el agua que tú utilizas para elaborar el papel, sino luego cuando tú limpias las tintas, como comentabas antes, etcétera, todo ese agua va a los ríos. Entonces eso tiene una contaminación porque hay metales pesados que son altamente contaminantes. Entonces, una vez que he hecho el análisis, una parte ya muy fundamental de la guía son los 12 premisas o recomendaciones que hacen a la hora de editar, dentro de todo el ciclo de vida, desde que tú haces la programación dentro del programa editorial de la AGE hasta que el libro ya se recicla. Esas 12 recomendaciones se recogen en un capítulo que equivale pues, a todo el resumen de todos los anteriores que eran demasiado técnicos y profundos, y también está un checklist, una lista de comprobación, por no utilizar el término inglés, en la cual han elaborado todos los pasos que hay en cada parte del ciclo de vida para que la editorial pueda poner cuáles se han cumplido, cuáles no. Y por último, el capítulo de los indicadores, algo fundamental y esencial para ver en qué medida cumplimos o nos preocupamos por cumplir todas estas recomendaciones de la guía. Esos indicadores pues, son el número de publicaciones que hemos hecho con un determinado tipo de papel, con qué tipo de empresas que tengan etiquetas, ecolabel, o qué tipo de etiqueta tenga, etiquetado para preservar el medio ambiente, cómo se hace la última fase del ciclo de vida del libro, una vez que ya queremos desecharlo o retirarlo de nuestro catálogo de publicaciones. Y en resumen, es el contenido de la guía.
que le invito a todo el mundo a que la lea. Y a que, a que siga los objetivos. Y el glosario de Colofón, que había un glosario al final que también dio mucho trabajo. Mucho trabajo, y el glosario ha sido fantástico porque hay terminología. Sí. Yo cuando empezaban con las siglas, claro, había un sector del grupo de trabajo, sobre todo los del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que también estaba la Fundación de Biodiversidad, que todos ya tenían una experiencia en esos temas, que yo a veces decía, me lo voy a leer 2 veces porque no está. De ahí que el glosario fuera esencial. Hemos colaborado todos en la elaboración del glosario porque había determinados términos que alguien decía, pues tiene que haber esto porque si no, no se va a entender bien. Y es fantástico, muy bueno. Y desde luego el glosario, si la guía está en pleno proceso de realización, porque seguirá aumentando, el glosario más, claro. Más. Yo de todas formas este libro reconozco, y esto es una opinión muy personal, que para mí fue un tanto abrumador. O sea, yo cuando empezamos a trabajar en todo esto, yo iba pensando, ¿cómo vamos a llevar esto a nuestra editorial? ¿Qué vamos a poder hacer? ¿Qué no? Entonces, quizás es buena idea empezar el libro por atrás. Primero se lee los 12 ítems y la lista de comprobación, y luego ya te metes en entender bien qué son cada uno de ellos. Que la primera parte es dura. Porque es un tema de mucha enjundia, sí. Dura, además aparecen muchas organizaciones y organismos que están en la boca de todos los biólogos forestales, pero no sé, por ejemplo en educación pues eran organismos que no tenían ni idea. O sea, lo de las 6 R's de la ONU, UNESCO. Pues de la UNESCO, pues lo mismo. Yo decía las 6 R's, pues luego dices, pues sí, es verdad, pero que no estás familiarizado porque no es una herramienta que utilices habitualmente dentro de tu editorial. Completamente de acuerdo. Pues otro de los temas, Esther, que a mí me pregunta bastante gente por ello, antes de leer la guía, claro, porque luego ya te haces tu idea, pero antes de leerlo me preguntan, oye, la edición electrónica es más ecológica que la impresa, ¿no? Y bueno, pues es un tema delicado y que hay que analizar en profundidad. Hay veces que somos, con un criterio muy simplista, pensamos que por el hecho de no tener que cortar un libro para obtener pasta de papel, pues el impreso es más ecológico, y bueno, pues lo cierto es que hoy en día hay estudios que parecen demostrar que la edición electrónica deja una mayor huella y contamina más que un libro impreso, ojo, siempre y cuando ese libro impreso esté hecho con unos criterios de ecoedición. Entonces, bueno, vaya eso por delante. Sin embargo, yo creo que lo importante, tú lo has comentado un poco antes, lo importante no es establecer máximas, y no es decir ni establecer una lucha entre el formato impreso y electrónico. Tenemos que usar los dos. Con el panorama actual que tenemos editorial debemos seguir utilizando los dos, y se trata de analizar cada uno de los productos que vamos a producir, qué formato se adapta mejor, porque cada uno te ofrece una cosa. Tú has puesto antes ejemplos de libros con un catálogo, pues un catálogo donde la imagen es muy importante, lo tienes que hacer con un papel concreto, una técnica de impresión concreta, y va a dejar más huella ecológica, indudablemente. En ese tipo de libro hay que asumirlo. Es muy interesante la opción que ya se está empezando, yo creo, a desarrollar, de la edición electrónica con la posibilidad de impresión bajo demanda. Y luego hay, por ejemplo, en revistas científicas es indudable que tenemos que optar por la edición electrónica. Hay que asumir que, aunque deje más huella, es imprescindible, porque es demanda de los lectores, que se han acostumbrado, lees pequeñas piezas, no lees un libro grande, y se han acostumbrado a leerlo así. Es demanda de los autores también, porque eso les va a dar más difusión, porque la difusión a través de Internet indudablemente es más rápida. Claro, les da también versatilidad, sobre todo si en la versión electrónica publicamos con un sistema de online first o con publicación continua. El tiempo que yo tardo entre que recibo el original y lo publico es menor, y eso al autor le interesa. Y luego, fundamental también, que el medio electrónico te permite una capacidad analítica para buscar análisis de impacto, para buscar citas y tal, que el impreso tienes que volcar. Al final el libro impreso o la revista impresa la tendrías que volcar a un formato electrónico. Entonces, bueno, pues es cuestión de elegir qué formato se utiliza para qué tipo de producción, pero teniendo en cuenta eso, que el formato electrónico deja una huella muy amplia, porque Internet es algo como muy etéreo, parece que está ahí en la nube, que no está en ningún lado, y todos sabemos que no es así, que lo que hay detrás es una infraestructura tremenda, a nivel global además,
de servidores, de cables de fibra óptica, de dispositivos para lectura, para almacenamiento y para transmisión de datos, y todo eso va dejando una huella que en cierta medida hay que imputar. Obviamente Internet no se ha creado para que la gente lea libros electrónicos. Internet se utiliza para todo, pero sí hay que imputar un porcentaje de toda esa infraestructura en la huella de la publicación electrónica. Luego además están los dispositivos. Hoy en día nadie se lee en un smartphone un libro electrónico. Bueno, hay quien lo hace, se puede hacer, pero en una tablet sí se puede hacer. Lo que pasa es que la tablet la usas más cosas, pero es que tenemos los e-reader, y un e-reader sí que es propiamente un libro que se fabrica exclusivamente para leer un formato electrónico. Y esos libros generan una gran huella de CO2, tanto en su fabricación como luego en su funcionamiento, y además utilizan recursos complejos de obtener y muy caros, y luego además tienen que ser reciclados. Y tienen una particularidad que a mí me llama mucho la atención. Cuando uno lee un libro no está consumiendo más que su propia energía intelectual y de pasar la paginita, pero cuando estás leyendo con un e-reader estás consumiendo también energía, y eso también hay que imputarlo. Y luego con el tema del formato electrónico está la cuestión de la obsolescencia programada, que es algo que a todos, bueno, pues nos suele molestar mucho, pero contra lo que poco podemos hacer. Pero claro, la obsolescencia programada de todos esos dispositivos, de toda la herramienta que utilizamos para generar los productos, eso no lo podemos controlar, pero lo que está haciendo es evitar una utilización óptima de los dispositivos que podrían durar más y por tanto ser menos contaminantes. Sí. Leía, que también aparece en la guía el otro día, que Google tiene una contaminación de CO2 por todas las obras en la nube, pero no es que la obra esté en la nube como si fuera una nube, que para descargarte y para leer eso necesitas unos dispositivos que ya no solo consumen energía, sino que son dispositivos cuyas baterías tienen unos componentes carísimos, difíciles de conseguir, que a veces se están consiguiendo en países subdesarrollados a costa del salario de los que están ahí sacándolo, y eso también hay que valorarlo. La edición electrónica en el mundo académico, para publicaciones periódicas, es indiscutible. O sea, eso es que es indiscutible, primero por la rapidez de la difusión y segundo porque los investigadores a través de esas publicaciones tienen sus rankings, hacen benchmarking también, con el caso de algunas editoriales científicas, para ver cómo se están posicionados en el ámbito científico internacional, y eso con una publicación en papel no se podría hacer. O sea, yo recuerdo cuando las revistas de biomedicina, Nature, por ejemplo, no se editaban en electrónico, yo te hablo de los años 90, entonces los miércoles siempre llegaba un correo electrónico, que era cuando empezaba el correo electrónico, con el avance de la revista. Y los jueves ya teníamos en el centro de investigación la revista en papel. Bueno, pues no hacían fila casi para coger la revista, porque era la única posibilidad. Hoy día nada, el miércoles siguen teniendo el avance, que es lo que dan en las noticias, y luego ya el jueves pues tienen acceso a la revista. Entonces, volvemos a lo que hemos comentado tú y yo. No hay nada perfecto, sino tenemos que ser capaces de saber adecuar el ciclo de vida del libro o de la publicación al medio ambiente, al mantenimiento del medio ambiente, al mantenimiento de la huella, al mantenimiento también de la huella hídrica y energética, dentro de todo el ámbito socioeconómico de la población, pues intentar que la huella de la producción de un libro sea económicamente y en el medio ambiente la menor, y la mayor conservación por parte de nosotros, que aparte de editar tenemos que saber cómo editar. Un tema que has sacado y que era el tema de la impresión bajo demanda. La impresión bajo demanda es buena, hay que tener cuidado, mira, Sol, con las publicaciones que están electrónicamente en PDF, y concienciar al ciudadano de que ese PDF gratuito no lo imprima, porque entonces, no sé, estamos dando vueltas, entonces que también tenemos ahí una concienciación fuerte, porque posiblemente lo imprima y luego nunca lo lea. O sea, eso es... Mira, hay a modo de anécdota, el compañero del BOE hizo una aclaración que a mí me
pues como lo que decía antes de nuestro día a día, que de tan obvio no nos paramos a pensar en ello, sobre esto de la impresión, de cuando tú imprimes un artículo, imprimes una guía pequeñita que no tiene edición impresa. Él hablaba de cómo, y esto tiene que ver con el ecodiseño, que es un tema que no hemos tratado en profundidad, pero bueno, que tiene su capítulo importante en el libro. Bajo unas condiciones de ecodiseño, si tú estás publicando un documento que se piensa para distribución electrónica, pero metes mucho color de fondo, tienes que tener en cuenta que si alguien en su casa le da a imprimir o en su despacho, va a generar mucho más consumo que si le pones un fondo blanco. Quiero decir, son cuestiones a veces tan sencillas como esa, que es que no te das cuenta, porque tú estás componiendo pensando en electrónico y dices, ah, no, pues esto queda muy bonito con un fondo azul o verde. Pero hay que medir, por eso digo que a veces es un poco abrumador la cantidad de parámetros que hay que tener en cuenta. Para el ecodiseño, curiosamente, es algo que haces del día a día, pero no te das cuenta. Y ahora, a través de la guía, ya te das cuenta. Pues páginas en blanco para publicaciones electrónicas, pues reducirlas porque no tiene ningún sentido. O lo que tú has dicho del color, procurar que todas las páginas que lleven color vayan juntas para que el offset no salga y entre. O sea, es muy interesante e importante, por supuesto. Bueno, vamos a hablar ahora de los destinatarios de la guía. En principio, esta guía ha sido confeccionada para las editoriales de la Administración General del Estado, de la AGE, que de hecho los pertenecientes al grupo de trabajo pertenecemos ahí, y surgió a través del ministerio que llamamos el MITECO, el que ya le hemos nombrado en varias ocasiones, y más centros de publicaciones que pertenecemos a la Junta. Pero yo creo que esta guía sí que es extensible a otro tipo de editoriales que no estén bajo el paraguas de la Administración General del Estado. Editoriales que pueden ser autonómicas, locales y editoriales también privadas. Las editoriales privadas al principio se van a lo mejor a asustar un poco, pero el volumen de publicación que tiene una editorial privada y lo que le va a revertir el que diga que analiza el ciclo de vida de la publicación y que cumple unas directrices y unas recomendaciones tanto de la Unión Europea, de la UNESCO como de la AGE, les va a ayudar. Los cambios no son fáciles, pero esta guía sí que es extensible, bajo mi punto de vista, para cualquier editorial. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, yo creo que quizás la parte más de legal y de contratos y tal, esa sí es específica de la AGE y aún así para otras administraciones puede también puede servir, porque los sistemas de contratación son iguales o muy similares, pero desde luego todo el resto a mí me parece que es interesante para cualquier editorial que intente aplicar unos criterios de coedición. Y que más tarde o más temprano los va a tener que aplicar. Ahora digamos que son recomendaciones y es voluntario, pero lo que hablábamos antes, que a lo mejor se convierte en ley, no va a ser este año ni el que viene, pero poco a poco se irá convirtiendo. Por eso volvemos a lo que comentábamos al principio, tomar conciencia, ir empezando poco a poco, ir analizando cada uno nuestro centro de trabajo que podemos ir implementando, con el objetivo a medio o largo plazo de implementar cuantas más cosas mejor. Yo creo que ese puede ser una buena conclusión para esta charla, si te parece. Muy bien. Que desde luego para mí ha sido un placer. Para mí también. He estado muy a gusto, muy relajada, en un sitio precioso y muchas gracias nuevamente. Nada, a ti y bueno, decir que no somos más que dos de los muchos miembros de este grupo de trabajo y que bueno, que yo creo que se ha conseguido un producto que ya cumple estos criterios de coedición, que tiene su etiqueta al principio con su mochila ecológica, entonces la gente puede saber cuánto hemos invertido, cuánto se ha contaminado al hacerlo, que está hecho con papel ecológico y que se ha hecho una tirada muy limitada. De hecho, es difícil conseguir ejemplares, que la gente los está pidiendo. A mí también me lo han pedido, pero no hay. Claro, porque el principal objetivo es difundirlo a través de la página web, que está disponible en la página de momento del Ministerio de Transición Ecológica, desde ahí se puede descargar. Y bueno, pues dar muchas gracias al Ministerio, a todos los compañeros que han participado en el proyecto, a ti por estar hoy aquí y por supuesto a la UNE por organizar este evento y darnos la posibilidad de hablar de un tema que yo creo que puede tener interés y
Y ser difundirlo, importante. que es de lo que se trata, también es una de nuestras obligaciones, Sí. como administración general. Efectivamente, es otro de los temas que se Sí, tratan mucho, que eso es. no solo tenemos que hacerlo, Sí, tenemos sí, hay que que transmitirlo a la sociedad, porque el ciudadano tiene derecho Sí, sí. a saber lo que hemos consumido, cómo lo hemos hecho, de ahí lo de la etiqueta de la huella Sí, sí. ecológica. Muy bien, gracias Muchas gracias. a ti.